Imaginemos por un momento la siguiente escena. Es domingo, el silencio es absoluto. Denso. Sí, un silencio denso y casi angustioso en el interior del box de un equipo de carreras. Huele a goma quemada y a pura tensión. Ujú. Los semáforos se acaban de apagar en el circuito de Albert Park, allí en el Gran Premio de Australia. Ha comenzado la temporada. Y de repente, en todas las pantallas de transmisión global, un monoplaza negro, un proyecto que ha costado más de 450 millones de dólares solo para que les abrieran la puerta, Madre mía. pues empieza a echar humo, se queda sin potencia y se va arrastrando a duras penas hacia la zona de escape. Y esto en la mismísima primera vuelta. Es el instante cero de una implosión. Totalmente. Una implosión financiera y de relaciones públicas. O sea, esa es la pesadilla exacta que cualquier equipo debutante quiere evitar a toda costa. Y fíjate que es precisamente esa delgada línea entre hacer historia en el deporte y, bueno, protagonizar un desastre financiero monumental, lo que hace que los documentos que tenemos hoy sobre la mesa sean tan absorbentes. Ya te digo. Porque, a ver, el automovilismo al más alto nivel es un ecosistema que sencillamente no perdona los errores de cálculo. Yo estoy convencida de que esta historia va mucho más allá de los motores. Y es por eso que hoy queríamos zambullirnos de lleno en este tema para nuestro nuevo análisis a fondo. Porque la llegada oficial de Cadillac como el 11º equipo a la parrilla de la Fórmula 1 en este 2026, pues no es solo añadir 2 coches más a la pista un domingo cualquiera. Es un auténtico terremoto industrial. Sin duda. Hacía una década, creo que desde la época de Manor Marussia por 2016 o así, Sí, 2016. que no veíamos a 11 equipos compitiendo a la vez. Así es. Y la misión de nuestra exploración hoy no es quedarnos en la superficie hablando de quién hace la vuelta más rápida. Lo que queremos es desgranar la complejísima arquitectura estratégica que sostiene esta entrada. Vamos a analizar decisiones que, sobre el papel, pues parecen totalmente contraintuitivas. Como lo de Ferrari. Exacto. Como el hecho de usar tecnología de un rival directo como Ferrari. Vamos a explorar también el impacto psicológico y comercial de apostar por una dupla de veteranos indiscutibles. Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas. Esos mismos, en lugar de ir a por jóvenes promesas. Y finalmente entenderemos cómo todo este movimiento es en realidad una jugada de ajedrez corporativo enorme para conquistar el mercado de todo el continente americano. Vale, vamos a desglosar esto. Porque empezar un equipo desde cero, lo que en el argot de la industria llaman un equipo de novo, es un reto colosal. Cadillac no ha ido a lo fácil. No han comprado un equipo que ya estuviera funcionando. Para nada. Vienen respaldados por la inmensa maquinaria de General Motors y TWG Motorsports. Y de entrada, ojo a esto, han tenido que desembolsar unos 450 millones de dólares en concepto de tarifa antidilución. Es una barbaridad de dinero. Y para que todo el mundo nos entienda de forma sencilla, esta tarifa es básicamente una especie de peaje altísimo que pagan para compensar a los otros equipos. Claro. Porque ahora el pastel de los premios a final de año se tiene que repartir entre 11 comensales y no entre 10. Es un precio de entrada salvaje. Y el reto logístico no se queda atrás porque han decidido montar una infraestructura transatlántica. O sea, no operan desde una sola nave industrial en Inglaterra como hacen muchos. Tienen el centro de operaciones y manufactura en Fishers, en Indiana. El desarrollo de la unidad de potencia está en Charlotte, Carolina del Norte. Y mantienen una base fundamental en Silverstone, en el Reino Unido. A ver, coordinar 3 sedes en distintas zonas horarias para fabricar un coche que se mueve a 350 kilómetros por hora ya es de locos. Totalmente de locos. Pero aquí viene lo que a mí francamente me dejó rascándome la cabeza al leer los informes. Si yo soy General Motors, un gigante orgullosísimo de la industria de Detroit, ¿qué hago anunciando que en mi temporada de debut voy a correr con un motor Ferrari? Ya, choca bastante. El chasis, que por cierto han llamado Mach 26 en honor a la leyenda Mario Andretti, llevará unidades de potencia, cajas de cambio y la suspensión trasera de Ferrari por lo menos hasta 2028. Yo pensaba, si ganan, ¿no se lleva la gloria a Italia? Entiendo perfectamente el escepticismo. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es la brillantez pragmática de esa decisión. Es lo que en gestión empresarial llaman una estrategia puente. Hay que poner las cosas en contexto, porque 2026 es el año de un reseteo reglamentario masivo en la Fórmula 1. Menuda locura de reglamento, por cierto. Exacto. La energía ahora se divide en un reparto del 50-50 entre combustión térmica y energía eléctrica.
Y además, la FIA ha eliminado por completo componentes críticos. Se elimina el famoso MGUH, que, bueno, para no aburrir a nadie con clases de ingeniería, era básicamente ese complejísimo sistema que recuperaba energía aprovechando el calor extremo del tubo de escape. Eso es. Quitarlo cambia las reglas de cómo se diseña el coche de arriba abajo. Y ante un cambio de esa magnitud, usar un motor Ferrari, que sabes de sobra que va a ser probado, potente y fiable, permite al equipo aislar las variables. Claro, quitarse un problema de encima. Exactamente. En lugar de luchar en dos frentes a la vez, intentando que tu propio motor nuevo no explote cada domingo y al mismo tiempo intentando descubrir si tu chasis tiene fallos aerodinámicos, pues Cadillac delega el problema del motor. Qué inteligente. Así, sus cientos de ingenieros, liderados por Nick Chester y bajo la consultoría técnica de Pat Symonds, pueden centrarse de forma obsesiva en la aerodinámica, en la refrigeración y en dominar el nuevo sistema de aerodinámica activa. Mitigan el riesgo al máximo. Resulta inevitable hacer la comparación con Audi, la otra gran marca que entra este año, porque han hecho exactamente lo contrario. Tal cual, la otra cara de la moneda. Audi ha optado por comprar Sauber, un equipo con base en Suiza que, siendo sinceros, llevaba años peleando en la zona baja de la clasificación. Y además han decidido fabricar su propio motor en Alemania desde el primerísimo día. Una montaña doble que escalar para ellos. Totalmente. Porque al comprar Sauber, no solo heredan una fábrica, heredan problemas crónicos. Las fuentes que revisamos indican que Audi se está dando de bruces contra herramientas de simulación y un túnel de viento anticuados allí en Suiza. Uf, tremenda. Sin contar con lo difícil que es cambiar una cultura corporativa que, desgraciadamente, está acostumbrada a perder, Cadillac, en cambio, aunque empieza de cero, tiene una rampa de aprendizaje mucho más limpia. De momento, por lo que leí, están alquilando el túnel de viento de Toyota en Colonia, se ahorran el dolor de cabeza de diseñar un motor a contrarreloj y avanzan paso a paso. Aunque no hay que olvidar que el orgullo de Detroit sigue ahí, ¿eh? Sí, sí. Esta fase con Ferrari es temporal. Los documentos confirman que la división GM Precision Power Units, que está dirigida por el veterano Russ of Legends, ya está trabajando en secreto para desarrollar un motor 100% estadounidense. Que debutaría a finales de la década, ¿no? Eso es, para el 28 o más probablemente más adelante. Cadillac quiere ser un fabricante total, pero entiende que para llegar vivos a 2030 tienen que tragar saliva y pedir ayuda en 2026. Es una lección tremenda sobre cómo gestionar grandes proyectos. Y esto aplica incluso fuera del deporte. A veces, delegar la parte más crítica y dolorosa de tu proyecto inicial es la única manera de asegurar que el proyecto en sí sobreviva. Así es. Pero claro, tener un buen motor y una buena estrategia de fábrica no sirve absolutamente de nada si luego el coche lo conduce a alguien que acaba contra el muro. Y esto nos lleva a la elección de la alineación. Una alineación que Tela ha dado muchísimo de qué hablar. Ya te digo. Cadillac ha entrado haciendo ruido fichando a dos pesos pesados, Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez. Para ponerlo en perspectiva, si sumamos las estadísticas de estos dos, tienen más de 500 grandes premios de experiencia conjunta, 16 victorias y más de 100 podios. Una pasada. Y el banquillo que han montado no se queda atrás. Tienen a Zhou Guanyu como reserva, al talento americano Colton Herta preparándose con pruebas en Fórmula 2 y a un auténtico escuadrón en el simulador con Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud y Charlie Eastwood. Y aquí es donde surge la duda razonable que mucha gente del paddock ha planteado. A ver. Si miras a Audi, han apostado por Gabriel Bortoleto, un chaval jovencísimo con todo el futuro por delante. ¿Por qué Cadillac decide ir con dos pilotos que, siendo realistas, están en el ocaso de sus carreras deportivas? Yo también lo pensé. Suena a falta de visión a largo plazo, ¿no? Podría parecerlo, desde luego, pero el análisis de los documentos nos ofrece una perspectiva maravillosa sobre la psicología en situaciones de alta tensión. Utilizan una analogía fascinante, el efecto Tet. ¿Así? En referencia a la ofensiva del Tet durante la Guerra de Vietnam en el 68. Que militarmente fue un fracaso para quienes atacaron, pero mediáticamente lo cambió absolutamente todo. Exactamente. Narrativamente fue un terremoto que destrozó la moral y cambió la opinión pública mundial. Si trasladamos esto a Cadillac, un fallo técnico catastrófico en la primera carrera no es un simple problema de tuercas y cables. Ya. Es un desastre narrativo masivo. Imagina el coche humeando frente a cientos de millones de espectadores. Las fuentes estiman que un evento así provoca una devaluación instantánea de la credibilidad de la marca de un 20%. Un 20%. Y a ver, para que bajemos ese 20% a la tierra,
No es una simple celda roja en un Excel de contabilidad. Significa que los patrocinadores activan cláusulas ocultas para pagar menos por estar en el coche. Claro, se protegen. Significa que un inversor que iba a inyectar capital de repente deja de coger el teléfono. Y lo peor de todo, provoca una fuga de talento. Eso es letal. Los ingenieros brillantes que Cadillac quiere robar a Mercedes o a McLaren empiezan a buscar otras opciones, porque claro, nadie quiere que su currículum se manche con un proyecto perdedor. Y ahí es exactamente donde cobra sentido el fichaje de Sergio Pérez. Los informes lo describen casi como un amortiguador humano. ¡Qué buen concepto! A Checo no lo han contratado solo por cómo gestiona los neumáticos, que es brillante en eso, o por su velocidad pura. Lo han fichado como un gestor de crisis en tiempo real. Volvamos a la pesadilla de Australia. Vale. El coche falla. Si tienes a un novato hipercompetitivo al volante, es probable que entre en pánico, grite por la radio y culpe al equipo frente a una audiencia global. Mientras que Checo, curtido en 1000 batallas por el campeonato, aporta una respuesta muy diferente. A mí me encantó cómo lo explicaban en las fuentes. Ante el fallo, el tipo pulsa el botón de radio y dice con una calma sepulcral: «Entendido, modo 7. Intentaré gestionar». Esa es la clave. No hay más que ver cómo esa calma opera a nivel interno. En lugar de usar la palabra física, entropía, que venía en los papeles, a mí me gusta pensar en ello como, no sé, como ese amigo que cuando se quema la cena en casa y todo el mundo entra en pánico dice: «Oye, tranquilidad, no pasa nada, pedimos unas pizzas y arreglado». Es una analogía perfecta, porque en un equipo con 600 personas operando en 3 continentes, el pánico es contagiosísimo. Esa voz tranquila valida el trabajo de los ingenieros. Les da aire. Les transmite que el problema es manejable. Esa simple comunicación por radio no te da puntos el domingo, por supuesto, pero protege la moral de toda la organización y salva literalmente millones de dólares al evitar decisiones tomadas desde la más absoluta desesperación. Y hay un factor humano que no podemos ignorar en todo esto. Este fichaje es una bombona de oxígeno para el propio Pérez. Los documentos exponen muy a las claras cómo él necesitaba huir del entorno de Red Bull. Totalmente. Se había vuelto un ecosistema, según sus propias sensaciones, casi tóxico para él. Imagina estar en un equipo donde sientes que hasta el último tornillo del coche o toda la filosofía de desarrollo aerodinámico está pensada exclusivamente para exprimir el estilo de conducción de Max Verstappen, Es frustrante. dejándote a ti completamente vendido. Eso te destroza la confianza. Pero en Cadillac, la historia es muy distinta. Bajo la gestión de Graham Loudon, que es un jefe de equipo muy experimentado en construir estructuras desde abajo, y con Pat Simmons, que es uno de los ingenieros más legendarios del deporte, diseñando la estrategia técnica, pues Pérez es el líder. Claro. Están esculpiendo el Mach 26 para que se adapte a él. Esa motivación de un veterano que siente que vuelve a ser valorado es un activo intangible bestial. Y más vale tener activos intangibles porque los tangibles, el dinero, están contados al milímetro. Quienes nos escuchan y sigan de cerca la Fórmula 1 moderna sabrán que ahora existe el famoso límite presupuestario, el budget cap. Importantísimo esto. Estamos hablando de un techo de unos 215 millones de dólares por temporada. En los años 2000, un gigante como Toyota podía entrar en la F1 y si el coche era lento, pues sencillamente sacaban la chequera y gastaban miles de millones probando cosas nuevas. Sin límite alguno. Exacto, aunque luego se fueran sin ganar una sola carrera, que fue lo que pasó. Pero hoy eso está prohibidísimo. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación del límite presupuestario es que los errores se pagan carísimos. Si un piloto novato estrella el coche 3 veces en las primeras carreras, el coste de fabricar esas piezas de repuesto sale directamente del presupuesto que ibas a usar para mejorar la aerodinámica del coche durante todo el año. Te quedas estancado. Es decir, un error te condena al fondo de la parrilla durante meses. Por eso, el impacto comercial que tiene Sergio Pérez es un escudo protector alucinante para Cadillac. Y ojo, no hablo solo de vender unas cuantas gorras o camisetas, aunque los números te dejan con la boca abierta. Hay un dato en las fuentes que es tela. A ver. En su época en Red Bull, Checo llegó a generar cerca del 65% de todas las ventas de merchandising del equipo en el mercado mexicano. ¿El 65%? El 65%. Es un monopolio demográfico absoluto. Y la maquinaria que trae consigo es monumental, porque no llega solo, llega respaldado por el gigante América Móvil. Hablamos de la presencia de marcas como Telcel, Infinitum y, claro, cimentado todo en la histórica y estrecha relación con el empresario Carlos Slim. Pero a ver, pongámonos en situación. Si yo veo a patrocinadores globales como Tommy Hilfiger o el gigante del Bourbon Jim Beam apoyando a Cadillac,
No lo hacen porque les haga ilusión poner una pegatina en un coche rápido, ¿verdad? En absoluto. Lo que están comprando es acceso directo y casi exclusivo a una demografía inmensa. Cadillac no está intentando competir en marketing con el legado romántico europeo de Ferrari o Mercedes. Sería absurdo. Se están posicionando, de forma muy deliberada además, como el equipo de las Américas. Combinan el músculo industrial y la ingeniería estadounidense de General Motors con el devoto y gigantesco mercado latino que arrastra Pérez. ¡Qué jugada! Desde el punto de vista comercial, es una de las estrategias de mitigación de riesgo más brillantes que hemos visto en el deporte reciente. Es brillante en los despachos, sí, pero al final del día los coches tienen que tocar el asfalto. Esa es la prueba del algodón. Y la realidad ya ha empezado a golpearles en la cara. Hace nada terminaron las pruebas oficiales de pretemporada en Bahrein, que es el gran bautismo de fuego para todos los equipos antes de que empiece la competición en serio. Cadillac ya avisó, muy inteligentemente, que sus tiempos por vuelta no iban a asustar a nadie. El propio equipo dijo que iban allí a hacer un shakedown gigante. Que básicamente significa salir a pista lleno de sensores y andamios aerodinámicos para asegurarse de que el coche no se desmonte al coger un bache. Y como ellos mismos dicen, eliminar los gremlins, que son esos fallos eléctricos o hidráulicos ocultos que te arruinan un fin de semana. Exacto. Querían recolectar datos limpios y buscar fiabilidad. Y más les vale ser conservadores porque el abismo tecnológico frente al que se encuentran es aterrador. Da vértigo. Solo hay que mirar lo que estaba haciendo Ferrari en esos mismos test. Las fuentes reportan que los italianos aparecieron con un alerón trasero de aerodinámica activa que parece robado de una película de ciencia ficción. Una barbaridad. Sus elementos móviles pueden girar hasta 270 grados. O sea, se retuercen para quedar completamente planos y anular casi toda la resistencia al aire en las rectas. Eso te da unos 8 o 10 kilómetros por hora extra completamente gratis. Es fascinante. Es una auténtica barbaridad. Que te demuestre el Everest que un debutante tiene que escalar para ser competitivo. Totalmente. Y cuando Sergio Pérez se bajó de su coche tras probarlo en medio de ese nivel de competencia brutal, sus declaraciones fueron de una honestidad tremenda. La típica de alguien que ya no tiene absolutamente nada que demostrar a nadie. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que el chasis Mach 26 se sentía equilibrado. Y eso es música para los oídos de los ingenieros, porque significa que el coche hace lo que se supone que debe hacer sin dar latigazos impredecibles. Vale, pero me imagino que hay un pero. Siempre hay un pero. Admitió sin filtros que les falta una cantidad inmensa de carga aerodinámica. El famoso downforce, que es básicamente esa fuerza invisible del aire que aplasta literalmente el coche contra el suelo en las curvas, para que las ruedas se agarren como chicles al asfalto y el piloto pueda acelerar antes. Eso es. Si no tienes suficiente de eso, da igual la potencia bruta que te dé el motor Ferrari en las rectas, porque vas a patinar en cada curva lenta. Y por eso Pérez dejaba muy claro que el verdadero desafío de esta temporada no es la primera carrera en Australia. El desafío masivo va a ser desarrollar más rápido que los equipos que tenemos delante. Tela. Con las limitaciones del túnel de viento y el presupuesto del que hablábamos, no pueden permitirse el lujo de fabricar piezas de actualización que luego no funcionen en la pista. Tienen que acertar a la primera o se hunden. Las expectativas reales entonces tienen que estar muy bien calibradas. Quienes nos escuchan no van a ver a Cadillac luchando por podios este año. Eso sería ciencia ficción pura. Imposible. El éxito para ellos se va a medir en cosas súper mundanas. Que las paradas en los pit stops no sean un desastre operativo de 6 segundos. Que los coches terminen las carreras sistemáticamente para llevar datos frescos a la fábrica. Y, con suerte, rascar algún puntito si hay una carrera caótica hacia el final del año. Es un maratón de 24 carreras, no es un sprint. Así hay que enfocarlo, paso a paso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de esta inmensa maquinaria de la que hemos hablado, lo que vemos es que la entrada de Cadillac en la Fórmula 1 está a años luz de ser el típico capricho publicitario de un fabricante con dinero de sobra. Desde luego que no lo es. Es, sin exagerar, una obra maestra de la gestión del riesgo corporativo. Han cogido la potencia bruta y fiable de Ferrari para no tropezar el primer día. Han fichado la mente fría de Pérez y Bottas para evitar que el barco se hunda mediáticamente ante el primer fallo tonto. Exacto. Y lo han regado todo con una estrategia comercial que monopoliza un continente entero para asegurar que el dinero siga fluyendo mientras el coche aprende a correr. Y eso nos lleva a un escenario futuro que me parece fascinante y que va mucho más allá de General Motors o de esa eterna rivalidad de Europa contra América. Pensemos por un momento en el precedente que esto crea en el deporte. A ver.
Si esta plantilla modular, que consiste en alquilar componentes clave, externalizar el riesgo inicial, fichar a gestores de crisis veteranos y apalancarse en monopolios demográficos gigantescos, funciona, ¿qué impide que marcas que no tienen absolutamente nada que ver con la automoción tradicional sigan este mismo guión? ¡Ostras! Imagina en la década de los 20-30 a gigantes tecnológicos como Apple, Amazon o Google usando este modelo exacto para entrar en la Fórmula 1. ¡Wow! Compran un motor, contratan la infraestructura a terceros y usan su inmenso poder mediático para sostener el proyecto. Cadillac podría estar abriendo la puerta a que la Fórmula 1 pase de ser un deporte de fabricantes de coches a ser un modelo de franquicias tecnológicas. ¡Qué barbaridad! Esa es una perspectiva espectacular para dejar resonando. El deporte entero podría estar a punto de mutar en algo completamente distinto gracias a este experimento nacido en Detroit. Sí, es un cambio de paradigma total. Pues a quienes nos acompañan al otro lado de los auriculares, les invitamos a darle una vuelta a esa idea y a seguir observando cómo se construyen con muchísima paciencia y estrategia estos colosales imperios deportivos. El drama de verdad no está solo en la pista el domingo a 300 por hora. Empieza muchísimo antes, en las salas de juntas y en la capacidad de jugar a largo plazo. Ha sido un auténtico placer compartir esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima exploración.